Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, dio a conocer el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reforma judicial. Propone invalidar parcialmente la reforma. ¿Qué es lo que dice el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá? Que sí va a elegir por voto a ministros de la Corte, a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Quita la parte de elegir por voto a jueces y magistrados, tanto federales como de los poderes locales. Deja medidas de austeridad para futuros cargos, extinción de fideicomisos, creación del Tribunal de Disciplina, creación de un órgano de administración, establecimiento de plazos para resolver sentencias. Quita la remoción masiva de jueces y magistrados, el recorte salarial para jueces y magistrados, facultades amplias para el Tribunal de Disciplina, la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina, régimen aplicable para los poderes judiciales locales, prohibición para suspender normas generales en el juicio de amparo. Es decir, parcialmente, dice, palabras más, palabras menos, dice, para no tensar más la situación que impera en el país. Bueno, va a la elección judicial de ministros, pero no va a la de jueces y magistrados. Esto tendrá que ser discutido, debatido por el Pleno de la Suprema Corte. Se dice que el jueves, a partir del jueves, y será votado, se necesitan 8 votos para invalidar parte de la reforma judicial. Ya Ricardo Monreal dijo que, pues, por más que invaliden lo que quieran invalidar en la Suprema Corte, no van a hacer caso. Ernesto Villanueva es abogado constitucionalista, doctor en Derecho y en Comunicación, y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. A tus órdenes, auditorio. Ernesto, ¿qué va a pasar si efectivamente se obtienen los 8 votos en el Pleno de la Corte, se invalida parcialmente la reforma, y en este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dicen pues que no van a hacer caso? ¿A quién va a dirimir un conflicto de esa naturaleza, Ernesto? Bueno, mira, yo creo que estamos en un proceso inédito en el país. Estamos en un proceso de revolución pacífica, en donde creo que efectivamente pues era entendible que la Corte pudiera emitir una resolución de esa naturaleza. Por lo menos hay ya un proyecto que falta, efectivamente, como tú bien lo señalas, que tenga la aprobación mayoritaria de los 8 votos necesarios para que esto tenga sentido. De entrada, te quisiera decir que sí, pero pues es una interpretación de alguna manera política, porque pues no tiene expresamente atribuciones la Corte, y así lo ha señalado de manera reiterada en otras ocasiones. No hay precedentes en donde se haya concretado alguna reforma a la reforma constitucional. No está previsto expresamente en la Constitución. Sí, es una cuestión interpretativa, también es legítima. Yo creo que esa es una labor finalmente de la Suprema Corte. En este sentido, la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pues me parece que es de alguna manera independientemente de que se pudiera ir más allá de las atribuciones que constitucionalmente se pudieran tener, me parece que trata de buscar un justo medio, una salida, pero que en las condiciones actuales, en la correlación de fuerzas políticas, pues no va a tener sentido, ¿no? No va a tener sentido. Muy probablemente, como ya lo adelantaste, el propio coordinador de los diputados de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pues ha señalado que seguirá el proceso, y es muy probable que así sea, e incluso la propia Corte anunciaron los ministros, que eso es un punto importante también, que van a presentar su renuncia para tener su haber de retiro completo. Sí. De tal suerte que tiene que hacerlo, pues como dijimos, hasta antes del fin de este mes. Lo van a hacer, entiendo que en el transcurso de estas horas, para que tenga efectos a partir del año entrante. Sí, ¿y cómo entender entonces, Ernesto Villanueva, doctor Ernesto Villanueva, si la Corte no tiene facultades porque no hay antecedentes de revisar una reforma constitucional, por qué la está revisando? Y cómo entender también si esa es la lógica de que no tiene facultades, ¿para qué adicionar a la Constitución cambios para que las reformas constitucionales
no sean impugnables mediante juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, porque por otro carril en la Cámara de Diputados está corriendo ahorita el tema de la inimpugnabilidad. Si la Corte no tiene facultades para revisar reformas constitucionales, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué entonces Morena impulsa esta reforma para que no sean impugnables las reformas constitucionales? Claro. Bueno, aquí en este caso recuerda que todo esto empezó con las famosas suspensiones. El artículo 61, fracción primera de la ley de amparo establece que no proceden el amparo contra reformas constitucionales, y ha habido ya varias suspensiones en donde jueces de distrito pues han otorgado este tipo de suspensiones al margen de la ley, al margen de la Constitución, del principio de legalidad. Y entonces, bueno, estamos viendo pues que hay una actuación, digamos que una actuación por parte del Poder Judicial, en donde se convierte en juez y parte, en defensor de sus propias causas, en defensor de su propio interés, y en donde no hay esa, digamos, esa distancia para dirimir lo que es el interés personal de este grupo, de estos sectores, del interés general. Entonces ahí pues eso nos coloca en un problema que ya se venía dando. Entonces era necesario que se hubiera hecho la reforma judicial, esta la más reciente, de la supremacía constitucional. A mí me parece que no, me parece que estaba claro ya que era innecesario. Sin embargo, pues de ahí finalmente la mayoría calificada, en el caso de la Cámara de Diputados y del Senado, que se va a configurar ya el poder reformador permanente de la Constitución, pues pretenden que esto quede plasmado en la propia Constitución. Había que señalar que esto es parte de un debate sobre si existen o no en México normas que expresamente estén previstas como normas pétreas o inamovibles. Y hay que decir que no está expresamente previsto, como sí lo saben en otros países del mundo, ¿no? Alemania, por ejemplo, hay varios países. Pero en el caso de México no está expresamente. No expresamente en la Constitución, aunque evidentemente hay elementos, y es una cuestión muy simplista, que digan, no es que si no mañana se va a declarar la esclavitud, la monarquía. No, bueno, en este caso los contrapesos es la propia realidad. Tú quita de aquí a la ciudadanía el derecho a la salud y vas a ver que si eliminas hospitales y todo, es una rebelión social. Es una locura, y no hay digamos una voluntad de suicidio político de ningún partido, ni de Morena ni de nadie. Entonces este tipo de ejemplos pues son muy fuera de lugar. Entonces yo creo que esto se inscribe en esta lógica. Por eso pues tenemos que ver con su cautela esto. Sin embargo, también habría que señalar que efectivamente pues esta propuesta que presenta el ministro Juan Luis González Alcántara, a pesar de tener estos problemas, pues sin duda va a generar problemas de percepción internacional, sobre todo porque aquí hay que recordar que el artículo 1 de la Constitución establece que México debe sujetarse no solo a las normas constitucionales, sino a las normas convencionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pues eso se va a generar sin duda, yo creo que un precedente negativo, muy probablemente en cuanto esto se resuelva y se llegue al organismo internacional, que es la Corte Interamericana, en donde evidentemente hay un consenso a favor de digamos, o en contra de esta reforma judicial, y esto pues sin duda tiene o podría tener un impacto negativo pues en la economía, en la percepción del riesgo país, en fin. Yo creo que por ese lado ahí el reto del gobierno de Morena pues es cómo minimizar los riesgos que esto se tenga y cómo procesarlo de la mejor manera posible. Sí, independientemente de la posición que se tenga respecto a si tiene facultades o no la Suprema Corte de Justicia de revisar una reforma constitucional, o si se está de acuerdo o no con que deba acatarse por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, esto que propone el ministro de la Suprema Corte en su proyecto de sentencia, pues no suena tan mal, Ernesto. O sea, hasta facilitaría el proceso de elección, porque le restaría complejidad y los cargos
digamos que más importantes, sí permanecerían en elección popular. ¿Existiría este escenario, Ernesto, en donde pudieran llegar a un punto medio? Yo sé que la correlación de fuerzas está pues muy desbalanceada, es decir, la fuerza mayoritaria la tiene el gobierno Morena, el poder legislativo, y se la dieron los votos, esa fuerza, frente a una Suprema Corte de Justicia que ha estado sumamente cuestionada y sumamente golpeada. Pero ¿se pudiera contemplar un escenario en donde se pudiera seguir este punto medio que propone el ministro? Mira, a mí la idea del ministro, a mí no me disgusta, a mí me parece que es razonable, me parece que sería una salida muy adecuada, como tú bien lo señalas. Sin embargo, una cosa es mi punto de vista personal, que yo coincidiría, y por otro lado, la realidad, que es la que en este caso pues también importa. Lo más probable es que esto se mantenga en sus términos, porque por parte de Morena pues el argumento es que no va a haber el contrapeso democrático de magistrados y jueces, que digamos ellos entienden como el corazón de la reforma, ¿no? Y esta salida intermedia pues no la van a aceptar y se va. No le veo ninguna probabilidad en la vida real de que esto suceda. Sí. A pesar de los efectos negativos que pudiéramos tener en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo desde el punto de vista de percepción internacional, si no se procesa adecuadamente por las instancias correspondientes esto, ¿no? Entonces yo creo que desgraciadamente este tipo de salidas en estos términos, si esto se hubiera hecho, esto que están proponiendo, se hubiera hecho hace un año o un año y medio, bueno, hubiera sido increíble. Sin embargo, se da ya en un momento sobre las rodillas, en un momento, en una situación en donde ya no tienen capacidad de interlocución, no tienen ningún tipo de, digamos, de adhesión por parte de los factores reales de poder, pues entonces esto ya lo coloca en una circunstancia distinta. Esto hace un año y medio hubiera sido, yo creo que una propuesta revolucionaria e innovadora, hubiera pasado a la historia el ministro Juanito González Alcántara, sin duda, ¿no? Por una propuesta de esa naturaleza, que no se hubiera dado porque no había la correlación de fuerzas en aquel momento, cuando entró esto desde febrero. Bueno, pues todo el mundo pensó, o mucha gente pensó, que Morena no tendría la mayoría calificada, ¿no? En diputados y senadores. Entonces ahora, en este contexto, yo lo veo inviable. Sí. Doctor Ernesto Villanueva, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que pasa en el país. Al contrario, gracias a ti. Gracias, hasta pronto. Bien,